El salón del Hotel Arts brillaba como si cada superficie hubiera sido pulida hasta reflejar las ambiciones de quienes lo ocupaban aquella noche de octubre. Yo había llegado temprano, como siempre, no por nerviosismo, sino por costumbre. 67 años enseñan que la puntualidad no es cortesía, es respeto. El aire olía a perfumes caros mezclados con algo más sutil, expectativa. TechVision celebraba su 10º aniversario, y todos en ese salón creían saber exactamente qué significaba ese logro. Yo también lo sabía, pero desde un ángulo que ninguno de ellos había visto jamás. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Llevaba mi camisa blanca favorita, la de algodón egipcio que compré hace 5 años en una pequeña tienda del Born. Pantalones grises de vestir, zapatos negros bien lustrados, nada ostentoso. Nunca me ha gustado llamar la atención. Mi esposa Monse siempre decía que parecía un profesor de universidad jubilado y quizás tenía razón, pero esa noche no importaba mi apariencia, importaba mi firma. El salón estaba repleto de ejecutivos jóvenes, todos con trajes que costaban más que el alquiler mensual de muchas familias catalanas. Las mujeres llevaban vestidos que brillaban bajo las luces cálidas, tacones que repiqueteaban contra el mármol como metrónomo de una sinfonía corporativa. Nadie me miró cuando entré. Eso tampoco me molestó. Estaba acostumbrado. Me dirigí hacia la mesa del buffet, donde habían dispuesto una selección impresionante de canapés, jamón ibérico cortado fino como papel de fumar, quesos artesanales y, por supuesto, botellas de vino que probablemente costaban más que lo que muchos trabajadores ganaban en una semana. Tomé un plato pequeño de porcelana blanca y comencé a servir algunas aceitunas y un poco de pan con tomate. Fue entonces cuando lo sentí. No fue un roce accidental. Fue un empujón deliberado, calculado, el tipo de contacto que lleva intención. El impacto vino desde mi izquierda, fuerte contra mi hombro, y el plato se inclinó hacia adelante. Pero lo que realmente cayó no fue comida. Fue la copa de vino tinto que alguien sostenía precisamente a la altura perfecta para que su contenido se derramara completamente sobre mi camisa blanca. El líquido era frío al principio, luego tibio, extendiéndose por el tejido como una herida que sangraba hacia afuera. La mancha roja se expandió rápidamente, cubriendo mi pecho, goteando hacia mi cinturón. Sentí el algodón adherirse a mi piel. El olor ácido del vino me llegó a la nariz. Joder. La voz del hombre que me había empujado sonó más molesta que disculpada. Fíjate por dónde andas, abuelo. Levanté la mirada lentamente. Era joven, quizás 35 años, con el cabello engominado hacia atrás y una barba recortada con precisión milimétrica. Su traje era azul marino, probablemente de Hugo Boss, con una corbata borgoña que ahora tenía algunas gotas de vino que habían salpicado en el choque. Me miraba con una mezcla de irritación y desprecio, como si yo hubiera arruinado su noche deliberadamente. Disculpe, dije con calma, buscando servilletas en la mesa. No fue mi intención. ¿Tu intención? Me cortó, elevando la voz lo suficiente para que algunas cabezas cercanas se volvieran. Yo iba caminando tranquilamente, y tú te cruzaste como si no vieras a nadie. No era cierto y ambos lo sabíamos, pero había aprendido hace mucho tiempo que ciertas batallas no valen la pena. Tomé varias servilletas de tela y comencé a secar mi camisa, aunque sabía que era inútil. El vino tinto no perdona. La mancha ya estaba instalada como una declaración. Oye, ¿y tú quién eres? Otra voz, esta vez de una mujer que se había acercado. Llevaba un vestido negro ajustado y una tablet bajo el brazo. Su insignia de identificación la marcaba como parte de la organización del evento. Natalia Ruiz, coordinadora. Manuel Soler, respondí, todavía intentando limpiar el desastre. Estoy invitado. ¿Invitado? Natalia enarcó una ceja perfectamente delineada. Esto es un evento cerrado, solo empleados y socios estratégicos de TechVision. Lo sé, contesté. Por eso estoy aquí. Hubo un silencio breve,
pero cargado. El hombre del traje azul soltó una risa corta, casi un bufido. Otros 2 ejecutivos se habían acercado, atraídos por la pequeña conmoción. Uno de ellos sacó su móvil y sin disimulo me enfocó con la cámara. No dijo nada, solo grababa, como si yo fuera un incidente digno de ser documentado. «Mira, señor». Natalia consultó su tablet, deslizando el dedo por la pantalla. «No veo su nombre en ninguna lista». «¿Quién lo invitó exactamente?» «Diego Morales», dije. «El representante de Schneider Industries». Natalia frunció el ceño, pero no revisó la lista de nuevo. Simplemente cruzó los brazos sobre el tablet, como si mi respuesta hubiera sido poco convincente. Pues el señor Morales no está autorizado para traer invitados externos sin confirmación previa, y definitivamente no hay ningún Manuel Soler registrado. Sentí algo familiar en mi pecho. No era rabia, era decepción. Decepción por lo predecible de la situación. 67 años, camisa manchada, sin traje de diseñador, sin reloj de lujo visible en mi muñeca. Para ellos, yo no encajaba. Y lo que no encaja molesta. «Debe haber un error», insistí, manteniendo la voz tranquila. «Si pudieran verificar con... Lo que hay es un problema», interrumpió el hombre del traje azul acercándose más. «Acabas de arruinarme la corbata, llegas sin estar registrado, y ahora estás montando una escena en medio de nuestra celebración». «No estoy montando ninguna escena», repliqué. «Solo intento explicar». «Explícale a seguridad». Otra voz, grave, autoritaria. Me volví y vi a un hombre alto, de unos 38 años, con una mandíbula cuadrada y ojos grises que me evaluaban como si fuera un balance contable deficitario. Su insignia decía Álvaro Prieto, director ejecutivo. Álvaro no esperó mi respuesta. Levantó una mano y desde el otro extremo del salón, un guardia de seguridad comenzó a caminar hacia nosotros. Era un hombre corpulento, con traje negro y audífono en la oreja, la imagen del profesional entrenado para remover problemas sin causar alboroto. «Esto es un malentendido», dije, mirando directamente a Álvaro. «Si me permiten hacer una llamada...» «No hay nada que llamar», Álvaro me cortó con frialdad. «Mire, señor, no sé cómo entró aquí, pero este es un evento privado de alto nivel. Tenemos inversores importantes, contratos que cerrar. No podemos permitir que cualquiera entre y cause disturbios». «Cualquiera». La palabra flotó en el aire como un insulto silencioso. «Entiendo», dije lentamente, «pero le aseguro que mi presencia aquí no es casual. Si pudieran contactar a Diego Morales, él puede confirmar...» «El señor Morales está ocupado en reuniones estratégicas», interrumpió Natalia con un tono que pretendía ser profesional, pero que sonaba condescendiente. «No vamos a molestarlo por esto». El guardia de seguridad llegó a mi lado. No me tocó, pero su presencia era clara. Estaba allí para escoltarme. Miré alrededor del salón. Nadie me defendió. Algunos desviaban la mirada, incómodos pero no lo suficiente para intervenir. Otros observaban con curiosidad morbosa, como espectadores de un accidente de tráfico. 1 o 2 sonreían levemente, disfrutando del espectáculo. «Por aquí, señor», dijo el guardia con voz neutral, señalando hacia la salida. Respiré hondo. La camisa seguía mojada, el vino goteando ligeramente hacia mi cinturón. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Podía escuchar los murmullos comenzando a circular. ¿Quién era ese? Ni idea. Seguro se coló. ¿Viste cómo iba vestido? ¡Qué vergüenza! Caminé hacia la salida con el guardia a mi lado, no detrás, sino justo al lado, como si fuera necesario asegurarse de que no cambiaría de rumbo. La música de fondo continuaba, una pieza de jazz suave que ahora sonaba irónica. Las conversaciones se reanudaron rápidamente. Para ellos, yo ya era historia pasada, un pequeño inconveniente resuelto antes de que pudiera convertirse en problema real. Cuando llegamos a las puertas del salón, me detuve un momento y miré hacia atrás. El salón brillante, lleno de gente exitosa, celebrando logros que muchos de ellos no habían construido. Álvaro Prieto hablaba animadamente con un grupo de ejecutivos, ya olvidado del incidente. Natalia revisaba su tablet,
probablemente coordinando el siguiente momento de la velada. El hombre del traje azul se reía fuerte, contando probablemente una versión exagerada de lo que acababa de suceder. Nadie sabía quién era yo realmente, y en ese momento me di cuenta de algo importante. Tampoco les importaba saberlo. El pasillo fuera del salón era considerablemente más silencioso. Las paredes del Hotel Arts estaban decoradas con arte contemporáneo que probablemente valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. El guardia de seguridad caminaba a mi lado, manteniendo una distancia profesional, pero clara. No era hostil, simplemente cumplía su trabajo. «Disculpe las molestias, señor», dijo cuando llegamos al vestíbulo principal. «¿Necesita que llamemos un taxi?» «No será necesario», respondí. «Gracias», asintió y regresó hacia el salón. Me quedé de pie en el vestíbulo, sintiendo el algodón mojado de mi camisa adherirse incómodamente a mi piel. El aire acondicionado del hotel hacía que el vino se sintiera aún más frío. Podía ver mi reflejo en las ventanas de cristal que daban a la playa. Un hombre mayor manchado de vino desplazado. Saqué mi móvil del bolsillo. Tenía 3 mensajes sin leer. Uno era de Patricia Jiménez, asistente senior de TechVision, alguien que había trabajado conmigo directamente en 2015. «Señor, Soler ya llegó. Lo estamos esperando en el salón VIP del 3er piso, no en el salón principal». ¿Recibió el cambio de ubicación? Cerré los ojos. Por supuesto. El cambio de última hora. La firma del contrato de fusión no era en el salón principal donde se celebraba la fiesta general, sino en una sala privada en el 3er piso, donde Diego Morales y los otros inversores alemanes estaban esperando. Me habían enviado la actualización por email esa misma tarde, pero yo había asumido que primero debía pasar por el salón principal para saludar. Mi error. Un error simple, comprensible, el tipo de confusión que sucede cuando tienes 67 años y la tecnología cambia las cosas minuto a minuto, pero un error que acababa de costarme la dignidad. Podía subir ahora al 3er piso. Podía explicar lo sucedido, firmar el contrato, cerrar la fusión de 50 millones de euros que cambiaría el futuro de TechVision. Podía actuar como si nada hubiera pasado, como si la humillación de abajo fuera simplemente un malentendido sin importancia. Pero no era sin importancia. No para mí. Durante toda mi vida profesional, había construido mi reputación sobre 2 principios fundamentales: integridad y respeto. No respeto en el sentido superficial de títulos y jerarquías, sino respeto humano básico, el tipo de respeto que reconoce la dignidad inherente en cada persona, independientemente de cómo vista, de su edad, de su apariencia. Lo que acababa de suceder abajo no fue un simple malentendido. Fue un juicio instantáneo basado en percepciones superficiales. Fui empujado deliberadamente, fui tratado como intruso sin que nadie se molestara en verificar mi identidad. Fui escoltado fuera mientras otros me fotografiaban y se reían, reducido a una anécdota incómoda que olvidarían antes de que terminara la noche. Y lo peor de todo, nadie preguntó mi versión. Nadie consideró siquiera la posibilidad de que pudiera tener razón. Marqué el número de Patricia. Respondió al segundo tono. «Señor Soler, ¿dónde está? Diego Morales está preguntando por usted. Necesitamos comenzar la firma antes de las 9. «Patricia», dije tranquilamente, «estoy en el vestíbulo principal. Acabo de ser expulsado del salón de la celebración». Hubo un silencio al otro lado. Luego, confundida, «¿Expulsado? No entiendo». Le expliqué brevemente lo sucedido. El choque, el vino, la confrontación con Natalia y Álvaro, la escolta de seguridad. Mientras hablaba, podía escuchar su respiración acelerarse al otro lado de la línea. «Dios mío», susurró. «Señor Soler, yo no sé qué decir. Álvaro no sabía quién era usted. Natalia tampoco. Ellos... Lo sé», la interrumpí suavemente. «No te preocupes, Patricia. No es tu responsabilidad. Pero es que...» Su voz sonaba angustiada. «El contrato. Diego está esperando. Los alemanes tienen vuelo mañana temprano.
Si no firmamos esta noche... Lo sé, repetí. Dame unos minutos para pensar. ¿Minutos? Señor Soler, por favor, suba al tercer piso. Yo me encargaré de que Álvaro y Natalia entiendan lo que pasó. Esto es importante, demasiado importante. Es precisamente por eso que necesito pensar, dije. Te llamo en un momento. Colgué antes de que pudiera protestar. Caminé hacia la entrada del hotel, donde las puertas automáticas de cristal se abrían hacia la noche barcelonesa. El aire del mar Mediterráneo entraba fresco, mezclado con el sonido distante de las olas rompiendo contra la playa. Octubre en Barcelona todavía era agradable, sin el calor sofocante del verano, pero sin el frío cortante del invierno. Me senté en uno de los bancos de mármol fuera del hotel. Desde allí podía ver la torre Mapfre, iluminada contra el cielo nocturno, el puerto olímpico con sus yates balanceándose suavemente. Barcelona, mi ciudad. La ciudad donde había construido todo. Pensé en Montse. Mi esposa había fallecido 2 años atrás, víctima de un cáncer que se la llevó demasiado rápido. Pero si estuviera aquí ahora, sé exactamente qué me diría. Manuel, cariño, no se trata del contrato. Se trata de quién eres tú. ¿Vas a permitir que te traten así? ¿Vas a actuar como si la dignidad fuera negociable? Montse siempre fue más valiente que yo, más directa. Yo era el diplomático, el que suavizaba conflictos, el que encontraba soluciones donde otros veían solo problemas. Pero ella tenía razón en algo fundamental. La dignidad no es negociable. Mi móvil vibró. Otro mensaje de Patricia. Señor Soler, Diego pregunta si hay algún problema. ¿Qué le digo? No respondí inmediatamente. En cambio, abrí la aplicación de email y busqué los mensajes de las últimas semanas. Encontré el hilo de conversación con los abogados de Schneider Industries, los representantes alemanes. Leí las cláusulas del contrato de fusión. 50 millones de euros. TechVision absorbería 2 startups alemanas especializadas en inteligencia artificial, expandiendo su capacidad tecnológica exponencialmente. Era un movimiento brillante, el tipo de operación que transformaría la empresa de mediana a grande. Y mi firma era esencial, no por ego, sino por estructura legal. En 2015, cuando invertí 2 millones de euros para rescatar TechVision de la bancarrota, negocié una cláusula específica. Cualquier fusión o adquisición mayor a 30 millones requeriría mi aprobación explícita. Era una protección, una forma de asegurarme de que la empresa que había ayudado a construir no sería vendida o fragmentada sin consideración. Álvaro Prieto no sabía esto. Había llegado a TechVision hace solo 3 años, contratado como director ejecutivo, cuando la empresa ya estaba estabilizada y creciendo. Para él, yo era probablemente solo un nombre en documentos antiguos, si es que alguna vez había revisado esos documentos. Natalia, la coordinadora, era aún más reciente. Ninguno de los dos tenía idea de quién era yo realmente, pero eso no era excusa. La ignorancia no justifica la crueldad. Mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de Diego Morales. Su voz sonaba preocupada. «Manuel, ¿dónde estás? Llevamos esperando media hora. Los alemanes están impacientándose. Necesitamos cerrar esto esta noche. Por favor, llámame». Respiré hondo. Podía hacerlo. Podía subir, firmar, cerrar el trato. Podía ser el profesional que siempre había sido, poniendo los negocios por encima de los sentimientos personales. Esa había sido mi filosofía durante décadas. No dejar que el ego interfiera con las decisiones correctas. Pero había algo diferente esta vez. No era ego, era principio. Marqué el número de Diego. Respondió inmediatamente. «Manuel, por fin. ¿Dónde?» «Diego», lo interrumpí con calma. «No voy a subir a firmar el contrato esta noche». Silencio absoluto al otro lado. Luego, confundido. «¿Qué?» «Manuel, no entiendo. Tenemos todo listo. Los alemanes». «Lo sé», dije. «Y lo lamento. Pero acabo de ser humillado públicamente por empleados de TechVision. Fui tratado como intruso, empujado, manchado y expulsado del hotel sin que nadie se molestara en verificar quién era». «¿Qué?» La voz de Diego subió de tono. «¿Quién te hizo eso?» «No importa quién», respondí.
Importa el hecho de que sucedió. Y eso me dice mucho sobre la cultura que se está cultivando en esta empresa. Manuel, por favor. Diego sonaba desesperado ahora. Esto es un malentendido. Podemos resolverlo. Déjame hablar con quien sea necesario. No es algo que se resuelva con una disculpa rápida, dije firmemente. Diego, tú me conoces. Sabes cómo trabajo. Sabes qué valoro. No puedo asociarme con una organización que trata a la gente así. No puedo poner mi nombre en un contrato con una empresa que permite ese tipo de comportamiento. Pero esto arruinará el trato. Su voz sonaba quebrada. Los alemanes no esperarán. Si no firmamos esta noche, todo se cae. Lo sé, dije suavemente. Y lo lamento de verdad, Diego. Eres un buen hombre, pero esto es más grande que el dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Acababa de torpedear una fusión de 50 millones de euros. Acababa de poner en riesgo el futuro de una empresa que había ayudado a construir. Pero por primera vez en toda la noche, me sentí en paz. Para entender por qué tomé esa decisión, es necesario regresar 8 años atrás. Al verano de 2015, cuando Barcelona todavía se recuperaba de la crisis económica y las startups tecnológicas luchaban por sobrevivir en un ecosistema hostil. Yo tenía 59 años entonces. Acababa de vender mi participación en una consultora de ingeniería industrial que había cofundado 30 años atrás. La venta me dejó con suficiente capital para retirarme cómodamente, pero la jubilación nunca me atrajo. Monse y yo habíamos hablado de viajar, de comprar una casa en la Costa Brava, de disfrutar los años que nos quedaban sin presiones. Pero entonces conocí a Javier Torres. Javier era el fundador original de TechVision, un joven brillante de 32 años, con una visión clara pero recursos limitados. Había desarrollado un software de gestión logística que utilizaba algoritmos predictivos para optimizar rutas de transporte, reduciendo costos operativos hasta en un 30%. Era innovador, escalable y tenía potencial internacional. El problema era que nadie más lo veía así. Los bancos rechazaban sus solicitudes de crédito. Los inversores de capital de riesgo consideraban el sector logístico poco atractivo, comparado con las aplicaciones de consumo o las redes sociales. Javier había agotado sus ahorros, hipotecado su apartamento y estaba a 2 meses de cerrar la empresa. Nos presentó un conocido mutuo en una conferencia tecnológica en el Fórum. Javier me explicó su proyecto con una pasión que raramente se ve en reuniones corporativas. No hablaba de dinero o éxito. Hablaba de resolver un problema real que afectaba a miles de empresas catalanas. Hablaba de crear empleo de calidad. Hablaba de construir algo duradero. Le pregunté cuánto necesitaba para sobrevivir los próximos 12 meses y tener oportunidad de demostrar el valor de su software. Hizo algunos cálculos rápidos en una servilleta. 2 millones de euros, tal vez 2,5. Le transferí 2 millones 2 semanas después. Monse pensó que estaba loco. Manuel, es todo el dinero de la venta. ¿Y si falla? ¿Y si ese chico no sabe lo que está haciendo? Pero yo había aprendido algo en 30 años construyendo negocios. Apostar no por las hojas de balance, sino por las personas. Y Javier Torres era el tipo de persona en quien vale la pena apostar. No pedí puesto en el directorio, no exigí oficina ni título, solo negocié aquella cláusula de protección sobre fusiones mayores, para asegurarme de que si la empresa crecía, no sería vendida impulsivamente a inversores que no entendieran su misión. Aparte de eso, me mantuve en segundo plano. Durante los primeros 18 meses, mi participación fue intensa aunque invisible. Conecté a Javier con gerentes de logística en empresas catalanas que conocía desde hacía décadas. Abrí puertas en Francia y Alemania usando contactos que había cultivado en mi carrera anterior. Revisé contratos, asesoré en negociaciones, ayudé a estructurar la operación financiera, pero siempre desde las sombras. Nunca busqué reconocimiento público. Cuando TechVision comenzó a crecer y los medios especializados empezaron a cubrir la historia,
solo mencionaban a Javier como el fundador visionario. Y estaba bien así. Yo no necesitaba aplausos. Necesitaba ver prosperar algo significativo. En 2017, TechVision cerró su primera ronda de financiación externa. 5 millones de euros de un fondo de capital de riesgo madrileño. En 2019, expandieron operaciones a Francia y Alemania. En 2021, ya tenían oficinas en 4 países y facturaban más de 20 millones anuales. Y entonces vino el cambio. Javier, presionado por inversores que querían profesionalizar la gestión, contrató a Álvaro Prieto como director ejecutivo. Álvaro venía de una multinacional estadounidense, con credenciales impresionantes y un enfoque agresivo de crecimiento. Traía ideas modernas sobre escalabilidad, penetración de mercado, márgenes operativos. También traía una cultura diferente. Bajo el liderazgo de Álvaro, TechVision comenzó a priorizar números sobre personas. Los empleados originales, aquellos que habían trabajado 80 horas semanales, cuando la empresa casi quiebra, fueron gradualmente reemplazados por graduados de escuelas de negocios que hablaban perfectamente el lenguaje corporativo, pero no entendían la misión fundacional. Javier me llamó varias veces durante ese periodo, frustrado. Manuel, siento que estoy perdiendo mi propia empresa. Álvaro toma decisiones sin consultarme. Los inversores lo apoyan porque está aumentando la valoración. Pero no sé si esto es lo que quería construir. Le aconsejé paciencia. Le dije que el crecimiento siempre trae cambios, que era natural tener tensiones durante la transición. Le pedí que confiara en el proceso. Fue mi error. Debí haber prestado más atención. En 2022, Javier renunció. Oficialmente fue una salida amistosa, con comunicados de prensa hablando de diferencias estratégicas y nuevas oportunidades. Oficiosamente, había sido empujado fuera por inversores que consideraban su liderazgo demasiado emocional y poco orientado a resultados. Me llamó la noche que firmó su renuncia. Lloraba, no de rabia, sino de dolor. Manuel, te fallé. Dejé que convirtieran nuestra empresa en otra corporación más. Dejé que olvidaran por qué empezamos esto. No pude decirle nada que lo consolara realmente. Porque tenía razón. Con Javier fuera, Álvaro consolidó completamente el control. La junta directiva, ahora dominada por los fondos de capital de riesgo, lo apoyaba incondicionalmente. TechVision seguía creciendo en valoración, pero había perdido su alma. Yo me mantuve alejado. Seguía siendo accionista significativo y esa cláusula de protección sobre fusiones mayores permanecía vigía, pero no intervenía en operaciones diarias. Parte de mí sentía que había fracasado. Había puesto dinero y esfuerzo en construir algo significativo, y ahora veía cómo se transformaba en exactamente el tipo de empresa que nunca quise apoyar. Cuando Diego Morales me contactó en septiembre de 2023 sobre la posible fusión con Schneider Industries, inicialmente dudé. ¿Por qué facilitar otra operación que solo beneficiaría a inversores que no valoraban lo que TechVision había sido originalmente? Pero Diego era persuasivo. Me explicó que Schneider Industries tenía una cultura corporativa sólida, centrada en innovación sostenible y responsabilidad social. Me mostró que la fusión no era solo sobre dinero, sino sobre construir capacidad tecnológica real que pudiera competir con gigantes estadounidenses y chinos. Me convenció de que esta operación podría redirigir a TechVision hacia algo mejor. Acepté participar. Revisé los términos, negocié cláusulas de protección para empleados actuales, aseguré que la fusión incluyera compromisos de inversión en I+D. Trabajé durante meses en los detalles, siempre desde el fondo, siempre discreto. Y entonces llegó la noche de la gala, la celebración del 10º aniversario, el momento de firmar el contrato que cristalizaría todo ese trabajo. Y fui tratado como basura. Ahora, sentado afuera del Hotel Arts con mi camisa manchada de vino, entendía con claridad perfecta lo que había sucedido. No era solo sobre mí, era el síntoma de una enfermedad organizacional más profunda. La empresa que había ayudado a construir, fundamentada en principios de respeto y visión de largo plazo,
Se había convertido en otra máquina corporativa donde las personas son evaluadas por su apariencia antes que por su sustancia. Y yo no podía ser cómplice de eso. Mi móvil sonó. Era Patricia de nuevo. «Señor Soler», su voz temblaba. «Diego acaba de bajar, está furioso. Los alemanes están cancelando. Álvaro no entiende qué está pasando. Por favor, dígame qué puedo hacer». «Patricia», dije suavemente, «quiero que hagas algo por mí. Quiero que reúnas a Álvaro, a Natalia y a Diego en el salón VIP. Subiré en 10 minutos, pero necesito que todos estén allí». «¿Qué va a pasar?», preguntó con voz pequeña. «Va a pasar la verdad», respondí. «Solo eso». El ascensor hacia el tercer piso fue silencioso excepto por la música ambiental suave que sonaba desde altavoces ocultos. Me miré en el espejo del ascensor. La mancha de vino seguía ahí, oscura y evidente contra el blanco de mi camisa. No intenté cubrirla con la chaqueta. Era importante que permaneciera visible. Las puertas se abrieron y Patricia me esperaba en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror. «Señor Soler», susurró, «todos están dentro. Álvaro está muy alterado. Diego también. Los alemanes, están considerando retirarse del acuerdo completamente». Asentí. «Está bien, Patricia, déjame hablar con ellos». La sala VIP era espaciosa pero íntima, con ventanas que daban a la ciudad iluminada. Una mesa larga de madera oscura ocupaba el centro, con documentos esparcidos y 3 laptops abiertas. Diego Morales estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono en alemán. 2 hombres en trajes grises, los representantes de Schneider Industries, estaban sentados con expresión seria, consultando sus móviles. Álvaro Prieto estaba del otro lado de la mesa, con la corbata aflojada y expresión de incredulidad mezclada con rabia. Natalia Ruiz estaba a su lado, pálida, mirando su tablet como si buscara respuestas allí. Cuando entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Diego terminó su llamada abruptamente. «Manuel, por fin». Álvaro me miró de arriba abajo, y pude ver el momento exacto en que me reconoció. O más bien en que no me reconoció. Su ceño se frunció. «¿Quién es usted? ¿Y por qué está...?» Se detuvo, mirando la mancha de vino en mi camisa. Uno de los alemanes, un hombre de unos 50 años con anteojos metálicos, habló en español con ligero acento. «¿Este es el señor Soler, el accionista fundador?» Álvaro parpadeó, confundido. «¿Accionista fundador? Yo no entiendo». Diego se acercó a mí. Su expresión era una mezcla de disculpa y urgencia. «Manuel, ¿qué pasó? Patricia me dijo algo sobre un incidente abajo, pero no entiendo». «Pasó algo muy simple», dije con calma mirando directamente a Álvaro. «Pasó que su director ejecutivo y su coordinadora de eventos me trataron como intruso, permitieron que fuera humillado públicamente y me expulsaron del hotel sin verificar quién era». El silencio que siguió fue absoluto. Natalia dejó caer su tablet sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro perdió todo color. «Dios mío», susurró. Usted era el señor del vino. Yo pensé...» «¿Pensaste qué?», pregunté sin hostilidad, solo con curiosidad genuina. «¿Pensaste que alguien vestido como yo no podía pertenecer a un evento de TechVision? ¿Pensaste que alguien de mi edad era automáticamente un error? Yo... no», tartamudeó. «No sabía...». «No», la interrumpí suavemente. «No sabías, porque no preguntaste. No verificaste. Asumiste». Álvaro había recuperado algo de compostura, aunque su mandíbula seguía tensa. «Señor Soler, si usted es realmente...». Se detuvo, mirando a Diego. «Diego, ¿puedes confirmar?» «Por supuesto que es Manuel Soler», Diego casi gritó. «El hombre que invirtió 2 millones de euros cuando nadie más creía en TechVision. El hombre cuya firma necesitamos para cerrar esta fusión. El hombre que acabas de insultar y expulsar de tu propia celebración». Álvaro se hundió en una silla, llevándose las manos a la cara. «No puede ser. Esto no puede estar pasando». Uno de los alemanes, el más joven, cerró su laptop con un clic definitivo. Habló en inglés,
dirigiéndose a su colega. Werner, creo que deberíamos retirarnos. Esto claramente no es el ambiente profesional que esperábamos. Werner, el hombre mayor con anteojos, asintió lentamente, pero antes de levantarse, me miró directamente. Herr Soler, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué piensa hacer ahora? Era la pregunta correcta. No va a firmar o podemos resolver esto. Simplemente qué pensaba hacer. Todavía no lo he decidido completamente, respondí honestamente, pero sé que no puedo firmar un contrato esta noche como si nada hubiera pasado. Lo que sucedió abajo no fue un simple malentendido, fue el resultado de una cultura organizacional que permite juicios superficiales y trato irrespetuoso. Fue un error. Álvaro levantó la cabeza, su voz desesperada. Un terrible error. Señor Soler, lo lamento profundamente. Yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido... Ese es exactamente el problema, lo interrumpí. Si hubieras sabido, me habrías tratado diferente. Pero no debería ser así. Deberías tratar a todas las personas con respeto básico, independientemente de si sabes quiénes son o no. Tiene razón, dijo suavemente. Tiene completamente razón. Diego se acercó colocando una mano en mi hombro. Manuel, entiendo tu punto, de verdad, pero piensa en lo que está en juego aquí. 50 millones de euros, 200 empleos nuevos, expansión tecnológica que posicionará a TechVision como líder europeo. ¿Vas a tirar todo eso por un incidente desafortunado? No es solo un incidente, dije firmemente. Es un síntoma, Diego. Tú sabes por qué invertí en TechVision originalmente. No fue por dinero. Fue porque Javier Torres tenía una visión de construir una empresa diferente. Una empresa que valorara a las personas, que tratara a empleados y clientes y socios con dignidad. Y ahora miro lo que se ha convertido, y no reconozco esos valores. Werner, el alemán mayor, habló entonces, sorprendiéndome. Herr Soler tiene razón. Nosotros en Schneider Industries hacemos una investigación exhaustiva antes de fusiones. Revisamos no solo finanzas, sino cultura corporativa. Y debo decir que algunos reportes recientes sobre TechVision nos habían preocupado. Alta rotación de empleados, quejas anónimas sobre ambiente laboral hostil. Pero los números eran buenos, así que procedimos. Ahora veo que tal vez deberíamos haber prestado más atención. Álvaro lo miró con expresión de pánico. Werner, por favor, podemos mejorar, podemos hacer cambios. Los cambios deberían haberse hecho antes, respondió Werner, no después de ser descubiertos. Natalia, que había estado en silencio, habló entonces con voz quebrada. Señor Soler, yo no sé qué decir. Lo que hice fue imperdonable. Asumí cosas horribles sobre usted basándome en nada, en prejuicios estúpidos. Lo siento tanto. La miré. Ella era joven, tal vez 32 años, probablemente trabajando duro para probar su valía en un ambiente corporativo competitivo. Parte de mí sentía compasión por ella, pero la compasión no excusa las acciones. Natalia, dije suavemente, aprecio tu disculpa, pero necesito que entiendas algo. No me trataste mal porque seas mala persona. Me trataste mal porque opera en un sistema que te enseñó a valorar apariencias sobre sustancia. Y hasta que ese sistema cambie, seguirás cometiendo el mismo error con otras personas. Ella asintió, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Diego intervino de nuevo, su voz casi suplicante. Manuel, dime qué necesitas. ¿Quieres que Álvaro se disculpe públicamente? ¿Quieres cambios específicos en políticas de recursos humanos? ¿Quieres auditorías de cultura corporativa? Dime qué necesitas y lo haremos. Lo miré durante un largo momento. Diego era un buen hombre. Lo conocía desde hacía años. Siempre había sido honesto en sus tratos, profesional pero también humano. No merecía ver colapsar este acuerdo por errores que otros habían cometido, pero tampoco podía simplemente ceder. Diego, dije finalmente, necesito tiempo. Necesito ver acciones reales, no solo promesas desesperadas. Necesito que TechVision demuestre que está dispuesta a cambiar fundamentalmente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Los alemanes tienen límites. Werner interrumpió. Un mes. Podemos esperar un mes. Si vemos cambios genuinos, si vemos que TechVision toma esto en serio,
Schneider Industries mantendrá su oferta. El otro alemán asintió en acuerdo. Álvaro se puso de pie, acercándose a mí. Señor Soler, le doy mi palabra. Haremos todo lo necesario, revisaremos todas nuestras políticas, traeremos consultores externos, haremos auditorías completas, lo que sea necesario. Lo miré a los ojos. Veía desesperación allí, sí, pero también algo más. Tal vez la primera chispa de comprensión genuina. Álvaro, dije, no quiero tu palabra todavía. Quiero tus acciones. Demuéstrame durante el próximo mes que entiendes lo que está en juego. No solo financieramente, sino moralmente. Asintió tragando saliva. Me volví hacia todos en la sala. Esta es mi decisión. Suspendo mi participación en esta fusión por 30 días. Durante ese tiempo, quiero ver cambios tangibles. Quiero un reporte completo de cultura organizacional realizado por consultores externos. Quiero entrevistas con empleados actuales y anteriores sobre ambiente laboral. Quiero políticas claras sobre respeto y dignidad implementadas en todos los niveles. Y quiero que Javier Torres sea contactado y consultado sobre estos cambios. ¿Javier? Álvaro pareció sorprendido. Pero él renunció hace más de un año. Exacto, dije. Y quiero saber por qué. Quiero que esa conversación suceda, honestamente, sin defensívenes. Diego asintió lentamente. Es justo. Todo es justo. Los alemanes intercambiaron miradas y Werner habló. Estaremos en contacto. Esperaremos los reportes. Me preparé para salir, pero antes me volví una última vez hacia Álvaro y Natalia. Una cosa más, dije. Quiero disculpas públicas, no para mí, para todas las personas que trabajan en esta empresa y que merecen saber que sus líderes reconocen cuando cometen errores. Álvaro asintió, esta vez sin hesitación. Lo haremos. Salí de la sala con la camisa todavía manchada, pero con la cabeza en alto. Los 30 días siguientes fueron reveladores de maneras que no había anticipado completamente. La mañana después de la gala, el incidente ya circulaba en redes sociales. Alguien, nunca supe exactamente quién, había publicado un video corto del momento en que fui escoltado fuera del salón. La calidad era baja, filmada desde un ángulo lateral, pero suficiente para capturar la escena. El video tenía una descripción breve. Anciano expulsado de evento corporativo de TechVision. ¿Alguien sabe qué pasó? El video se volvió viral en círculos tecnológicos catalanes. Comentarios se multiplicaban. Algunos asumían que yo era un empleado despedido que había intentado colarse. Otros especulaban sobre mala gestión del evento. Pocos sabían la historia real. Álvaro, para su crédito, actuó rápidamente. Esa misma tarde, TechVision publicó un comunicado oficial en su web y redes sociales. No mencionaba nombres específicos, pero reconocía que durante su celebración de aniversario había ocurrido un grave error de protocolo que resultó en el trato irrespetuoso hacia un accionista y socio fundador. El comunicado anunciaba una revisión completa de políticas internas y compromiso renovado con valores de respeto y dignidad. La respuesta pública fue mixta. Algunos aplaudieron la transparencia, otros criticaban que el comunicado era vago. Los empleados actuales y anteriores comenzaron a compartir sus propias experiencias en foros anónimos, revelando un patrón de comportamiento tóxico que iba más allá de un incidente aislado. Patricia me llamó 3 días después para informarme que Álvaro había contratado a una consultora especializada en cultura organizacional. La firma, Cultura Ética Barcelona, tenía reputación sólida en el sector. Habían trabajado con empresas como Mango y CaixaBank en procesos de transformación cultural similares. Van a hacer entrevistas confidenciales con todos los empleados, me explicó Patricia. También con exempleados que acepten participar. El reporte final será público o al menos accesible para la junta directiva y accionistas principales. ¿Y Álvaro está cooperando realmente?, pregunté. ¿O esto es solo teatro para salvar el acuerdo? Patricia dudó antes de responder. Honestamente, creo que al principio era teatro, pero algo cambió. Hace 2 días tuvo una reunión con todos los gerentes, y según escuché, no fue la típica charla motivacional, fue cruda, admitió errores,
Habló sobre cómo el crecimiento agresivo había sacrificado valores fundamentales. Vi a algunos gerentes salir de esa reunión visiblemente conmovidos. Eso me dio algo de esperanza, pero seguía siendo escéptico. He visto suficientes transformaciones corporativas superficiales para saber que las palabras son fáciles, las acciones sostenidas son difíciles. La segunda semana trajo otra sorpresa. Javier Torres me contactó. Nos encontramos en un café pequeño en el Raval, lejos de los circuitos corporativos. Javier había cambiado desde la última vez que lo vi. Parecía más relajado, menos agobiado. Estaba trabajando como consultor independiente, ayudando a startups tempranas con estrategia tecnológica. «Manuel», me dijo después de que ordenamos café. Álvaro me llamó. Me pidió que habláramos sobre por qué renuncié. Honestamente, no sé qué decirle. «Dile la verdad», respondí simplemente. «La verdad es dura», dijo Javier. «La verdad es que la empresa que construimos con tanto amor se convirtió en algo irreconocible. Se convirtió en otra máquina de hacer dinero sin alma». «Entonces dile eso». Javier suspiró. «¿Crees que realmente quiere escucharlo? ¿O solo necesita mi participación para salvar el acuerdo con los alemanes?» Era una pregunta justa. «No lo sé con certeza», admití. «Pero pienso que merece la oportunidad de escucharlo. Y tú mereces la oportunidad de decirlo». Finalmente aceptó. Su reunión con Álvaro duró 3 horas y, según Patricia, que me lo contó después, fue intensamente emocional. Javier no guardó nada. Habló sobre cómo la cultura de crecer a cualquier costo había destrozado equipos. Habló sobre empleados brillantes que habían renunciado porque no soportaban el ambiente hostil. Habló sobre cómo decisiones centradas puramente en métricas financieras ignoraban el propósito original de la empresa. Álvaro, según Patricia, escuchó todo sin interrumpir. Y lloró. La tercera semana llegó el reporte preliminar de Cultura Ética Barcelona. Patricia me lo envió confidencialmente antes de que fuera presentado oficialmente a la junta directiva. Los hallazgos eran peores de lo que había imaginado. De 147 empleados entrevistados, 89 reportaron haber experimentado o presenciado comportamiento irrespetuoso en el lugar de trabajo. 56 mencionaron sentirse valorados solo por resultados cuantificables, nunca por contribuciones cualitativas o carácter personal. 34 dijeron que consideraban buscar empleo en otra empresa debido al ambiente laboral. Los comentarios anónimos eran devastadores. «Aquí solo importa si traes dinero inmediato. No importa si trabajaste toda la noche para resolver un problema crítico. Si no se traduce en crecimiento trimestral visible, eres invisible. He visto a gerentes gritar a empleados juniors por errores menores. He visto a gente llorar en baños. Y nadie hace nada porque así son las empresas exitosas. Renuncié porque me di cuenta de que estaba sacrificando mi salud mental por una empresa que me veía como un recurso reemplazable, no como una persona». Había también algunos comentarios positivos, principalmente de empleados más recientes, que apreciaban los salarios competitivos y las oportunidades de crecimiento profesional. Pero el patrón general era claro. TechVision había construido éxito financiero sobre una fundación de agotamiento humano y trato deshumanizante. El reporte incluía recomendaciones específicas: implementar programas de capacitación obligatoria en liderazgo empático para todos los gerentes, establecer canales confidenciales de denuncia con seguimiento garantizado, revisar métricas de desempeño para incluir evaluaciones de comportamiento, no solo resultados, crear un comité de cultura formado por empleados de diversos niveles jerárquicos, realizar auditorías culturales trimestrales con reportes públicos internamente. La cuarta semana, Álvaro convocó una asamblea general de empleados. Fue transmitida también por videoconferencia para equipos remotos. Patricia me envió el enlace, lo vi desde mi apartamento. Álvaro estaba de pie ante todos los empleados, sin podio, sin presentación elaborada, solo él y un micrófono. «Quiero empezar con una disculpa», comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. «He fallado como líder. He priorizado crecimiento sobre bienestar.
He permitido que esta empresa desarrolle una cultura donde algunos se sienten invisibles, desvalorados, tratados como medios para un fin en lugar de personas con dignidad inherente. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Hace 4 semanas, durante nuestra celebración de aniversario, cometí uno de los peores errores de mi carrera. Traté a alguien importante, no solo por su papel en la empresa, sino como ser humano, con desprecio basado en suposiciones superficiales. Ese error no fue aislado. Fue síntoma de una enfermedad en nuestra cultura que yo ayudé a crear. Los empleados escuchaban en silencio absoluto. Hemos recibido un reporte de consultores externos, continuó Álvaro. Los resultados son dolorosos de leer, pero son necesarios. Y quiero que cada uno de ustedes tenga acceso a ese reporte, porque no podemos cambiar lo que no reconocemos. Describió entonces las medidas concretas que se implementarían. No eran promesas vagas, eran compromisos específicos con líneas de tiempo claras. Y culminó con un anuncio que me sorprendió. Efectivo inmediatamente, mi compensación como director ejecutivo será reducida en un 30%. Ese dinero será redistribuido para crear un fondo de bienestar de empleados, que financiará apoyo de salud mental, programas de desarrollo personal y subsidios para equilibrio vida-trabajo. Además, mi permanencia en este rol será evaluada dentro de 6 meses por un comité que incluirá representantes elegidos por ustedes, los empleados. Cuando la transmisión terminó, me quedé sentado en silencio durante largo rato. Álvaro Prieto había hecho algo que pocos ejecutivos tienen coraje de hacer: hacerse verdaderamente responsable. Eso no borraba lo que había pasado, no resolvía instantáneamente años de cultura tóxica, pero era un comienzo genuino. Al final de la 4ª semana, recibí una carta escrita a mano de Álvaro, no un email corporativo, una carta física, entregada en sobre de papel reciclado. Estimado señor Soler, comenzaba, no espero que esta carta cambie su decisión sobre la fusión. No espero que perdone lo que sucedió. Solo espero que sepa que su negativa a aceptar un trato indigno no solo salvó su propia dignidad, salvó esta empresa de continuar por un camino destructivo. Me mostró un espejo que necesitaba ver. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por exigir mejor. Atentamente, Álvaro. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi escritorio. Al día siguiente, llamé a Diego Morales. Estoy listo para firmar, le dije. La segunda firma del contrato no tuvo nada que ver con la celebración que habían planeado originalmente. Se realizó en una sala de conferencias sencilla en las oficinas de TechVision, sin champán, sin música, sin pompa. Estaban presentes solo los esenciales: Diego Morales, Werner y su colega de Schneider Industries, Álvaro Prieto, Patricia Jiménez, los abogados necesarios, y yo. También estaba Javier Torres, a quien había pedido específicamente que asistiera. Cuando entró a la sala, Álvaro se puso de pie inmediatamente y extendió la mano. Javier, dijo con voz clara, gracias por venir. Y lo siento, por todo. Javier estrechó su mano, asintiendo. No dijo nada más. No necesitaba. Werner había revisado los reportes de las últimas 4 semanas. Cultura ética. Barcelona había presentado un seguimiento confirmando que las medidas prometidas se estaban implementando genuinamente, no solo como performance. Los empleados habían respondido a encuestas de pulso, mostrando esperanza cautelosa, pero real sobre cambios. Herr Soler, Werner me habló antes de comenzar la firma. Schneider Industries valora socios que no solo buscan beneficio, sino que defienden principios. Lo que usted hizo fue arriesgado, pero fue correcto. Estamos honrados de proceder con esta fusión. Asentí en agradecimiento. La firma en sí fue mecánica. Páginas revisadas, cláusulas confirmadas, firmas estampadas. Pero había un peso diferente en el acto. No era solo un contrato comercial, era un compromiso renovado con valores que habían estado perdidos. Cuando terminamos, Diego abrió una botella de cava catalán, no champán francés notablemente, y sirvió copas modestas para todos. Por nuevos comienzos, brindó.
y por líderes valientes que nos recuerdan qué realmente importa. Bebimos en silencio respetuoso. Después, mientras los demás revisaban detalles finales con abogados, Álvaro se me acercó discretamente. «Señor Soler, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto». «¿Por qué no me destruyó?», preguntó simplemente. Tenía el poder para hacerlo. Podía haber exigido mi renuncia, haber hecho público cada detalle humillante, haber usado esto para tomar control total de la empresa. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Lo miré durante un momento largo, considerando mi respuesta. «Porque destruirte no habría cambiado nada», dije finalmente. «Habría satisfecho mi ego herido, sí, pero no habría transformado la cultura de esta empresa. No habría ayudado a los empleados que sufren diariamente. No habría honrado el propósito por el cual invertí aquí originalmente». Álvaro asintió lentamente, procesando mis palabras. «Además», continué, «vi algo en ti durante estas últimas semanas. Vi a alguien capaz de confrontar sus propios errores. Eso es raro, Álvaro. La mayoría de los ejecutivos en tu posición habrían contratado abogados, habrían construido narrativas defensivas, habrían culpado a subordinados. Tú no hiciste eso. Tú miraste al espejo y no te gustó lo que viste. Y entonces hiciste algo al respecto. No fue fácil», admitió con voz baja. «Todavía no es fácil. Cada día descubro otra forma en que he fallado, otra decisión que prioricé incorrectamente, otra persona que merece disculpas. Así es como debe ser», respondí. «El liderazgo real no es nunca equivocarse. Es reconocer cuando te equivocas y tener el coraje de corregir el rumbo». Álvaro extendió su mano. Esta vez no fue un gesto formal, sino genuino. La estreché. «No le fallaré de nuevo», dijo. «No me lo prometas a mí», respondí. «Prométeselo a ellos». Señalé hacia las oficinas donde los empleados trabajaban. «Son ellos quienes necesitan tu compromiso cada día». Las semanas siguientes trajeron cambios visibles en TechVision. No fueron transformaciones mágicas instantáneas. Eso nunca sucede en el mundo real. Pero fueron pasos consistentes en la dirección correcta. Natalia Ruiz, la coordinadora de eventos, había solicitado reunirse conmigo personalmente. Nos encontramos en un café neutral, no en territorio corporativo. «Señor Soler», comenzó, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. «He pasado estas semanas intentando entender cómo llegué a ese punto. ¿Cómo pude juzgarlo tan rápidamente, tan cruelmente, basándome en nada sustantivo?» «¿Y qué descubriste?», pregunté sin hostilidad. «Que había absorbido todos los peores aspectos de la cultura corporativa», respondió, lágrimas formándose en sus ojos. «Aprendí que lo que importaba era la apariencia, la imagen, mantener cierto tipo de ambiente exclusivo. Aprendí a evaluar a las personas en segundos basándome en lo que llevaban puesto, en cómo hablaban, en si encajaban. Y nunca me detuve a cuestionar si eso estaba bien». Tomó un sorbo de café componiendo su voz. «He decidido tomar un curso de mediación y resolución de conflictos», continuó, «y he empezado a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a personas mayores. Necesito desaprender lo que esta industria me enseñó. Necesito recordar que cada persona tiene una historia que no puedo ver en la superficie. Ese es un camino valiente», le dije sinceramente. «No muchos están dispuestos a hacer ese trabajo interno». Ella asintió secándose los ojos. «Gracias por no exigir mi despido. Álvaro me dijo que usted específicamente pidió que no hubiera represalias punitivas contra individuos, sino cambios sistémicos. Los sistemas están hechos de personas», expliqué. «Pero castigar personas sin cambiar sistemas solo crea mártires y resentimiento. Necesitamos cambiar la cultura completa, no solo sacrificar a algunos individuos como chivos expiatorios». Natalia se fue de ese café con algo que no tenía cuando llegó: esperanza de redención personal. Y eso para mí valía más que cualquier venganza. 3 meses después de la firma del contrato, TechVision realizó su primer Día de Cultura Abierta. Era un evento diseñado por el nuevo Comité de Cultura, formado por empleados de diversos niveles, no solo gerentes, donde cualquiera podía presentar preocupaciones, sugerencias
o simplemente compartir experiencias. Patricia me invitó a asistir. Inicialmente dudé, no quería convertirme en una presencia constante o en figura paternalista, pero ella insistió que mi presencia sería significativa para los empleados que habían escuchado sobre lo sucedido. Llegué temprano, vestido casualmente como siempre. Esta vez varios empleados me reconocieron y saludaron calurosamente. Uno de ellos, un desarrollador joven llamado Mark, se acercó directamente. «Señor Soler», dijo con una sonrisa tímida, «quiero agradecerle. Lo que usted hizo, negarse a aceptar ese trato, cambió todo aquí. Yo estaba escribiendo mi renuncia antes de eso. Ahora, por primera vez en 2 años, siento que trabajo en una empresa que ve personas, no solo recursos». Esas palabras valieron más que los 50 millones de euros del contrato. Durante el evento, empleados compartieron historias, algunas dolorosas, algunas esperanzadoras. Hubo llanto, hubo risas, hubo momentos de tensión cuando se confrontaron verdades difíciles. Pero hubo sobre todo honestidad, y honestidad es el primer ingrediente de cualquier transformación genuina. Álvaro participó no como ejecutivo, sino como igual. Escuchó más de lo que habló. Cuando habló, fue para hacer preguntas, no para defender o justificar. Lo vi tomar notas constantemente, capturando cada sugerencia, cada preocupación. Al final del día, me pidió que dijera algunas palabras. Subí al pequeño escenario improvisado, mirando a los cientos de rostros frente a mí. No soy bueno con discursos inspiradores, comencé generando algunas risas. Pero quiero decirles algo simple. Lo que pasó aquella noche en el Hotel Arts no fue sobre mí. Fue sobre un principio fundamental que todos merecemos defender. Cada persona merece respeto, no por su cargo, no por su salario, no por su apariencia, por su humanidad básica. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Empresas son solo estructuras, son las personas dentro de ellas las que les dan alma. Ustedes son el alma de TechVision, y cuando el alma está enferma, no importa cuán exitosos sean los números en papel. La verdadera medida de una empresa no es su valoración financiera, es cómo trata a su gente en los momentos cuando nadie está mirando. Aplausos resonaron, pero levanté mi mano gentilmente. No me aplaudan a mí. Aplaudan a ustedes mismos por tener el coraje de exigir mejor. Aplaudan a líderes como Álvaro, que tuvieron la humildad de escuchar. Y más importante, comprométanse a mantener estos valores incluso cuando sea difícil, incluso cuando las presiones financieras regresen, incluso cuando sea tentador volver a viejos hábitos. Bajé del escenario entre aplausos que ahora no podía detener. 6 meses después, TechVision publicó su primer reporte de impacto cultural, junto con su reporte financiero anual. Era un documento sin precedentes en el sector tecnológico español. Métricas sobre bienestar de empleados, análisis de diversidad e inclusión, evaluaciones de liderazgo empático, seguimiento de quejas y su resolución. No todo era perfecto. Todavía había áreas problemáticas, departamentos donde la transformación iba más lenta, pero había transparencia y había progreso medible. La fusión con Schneider Industries resultó ser exitosa no solo financieramente, sino estratégicamente. Los equipos alemanes trajeron no solo tecnología, sino también prácticas de gestión humanista que reforzaron los cambios que TechVision estaba implementando. Fue una sinergia genuina. Javier Torres, por su parte, regresó a TechVision, no como empleado, sino como consultor senior en un contrato flexible que le permitía mantener su independencia mientras ayudaba a guiar la transformación cultural. Su presencia era simbólica, la empresa reconectando con sus valores fundacionales. 1 año después de aquella noche en el Hotel Arts, Montse habría cumplido 70 años. En su memoria, establecí una fundación que ofrece becas a jóvenes emprendedores de comunidades desfavorecidas, enfocándose no solo en habilidades técnicas, sino en liderazgo ético. La primera cohorte de becarios incluyó a una joven de 18 años llamada Aisha, hija de inmigrantes marroquíes que vivían en el Raval. Brillante en matemáticas,
apasionada por tecnología pero sin recursos para estudios superiores. Cuando le entregué personalmente su beca, me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué yo?, preguntó simplemente. Porque alguien tiene que creer en ti antes de que tengas credenciales impresionantes, respondí. Alguien creyó en mí una vez. Ahora es mi turno de creer en ti. Ese ciclo de generosidad y confianza es, creo, el verdadero legado que vale la pena construir. Hoy, cuando paso por el edificio de TechVision en el 26, veo algo diferente de lo que vi aquella noche de octubre hace un año. Veo una empresa imperfecta, todavía aprendiendo, todavía creciendo. Pero veo también una empresa que tuvo el coraje de confrontar sus peores aspectos y elegir cambiar. No se me recuerda públicamente. Mi nombre no está en placas o comunicados de prensa, y está bien así. Nunca busqué reconocimiento, pero sé que lo que hice importó. Sé que al negarme a aceptar un trato indigno, al rechazar la tentación de priorizar dinero sobre principios, ayudé a salvar no solo mi propia dignidad, sino la cultura de una empresa que ahora emplea a 300 personas que merecen ambientes de trabajo respetuosos. Esa es la lección que espero permanezca mucho después de que yo me haya ido. La dignidad no es negociable. El respeto no es un lujo que otorgamos solo a quienes consideramos importantes. Es un derecho fundamental que todas las personas poseen simplemente por existir. Y cuando nos negamos a comprometer ese principio, incluso cuando cuesta caro, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie está mirando, construimos un mundo ligeramente mejor. No con grandes gestos heroicos, sino con decisiones consistentes, día tras día, de tratar a cada persona que encontramos como alguien que importa. Porque todos importamos, cada uno de nosotros, y nunca debemos olvidarlo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.